Laudetur Jesus Christus in aeternum. Os saludo a vosotros, cándidos espectadores, y hoy quisiera hablar de un tema que me ha costado mucho hablarlo porque hemos tenido demasiados inconvenientes. Este video quería editarlo y publicarlo el día 13 de mayo, que es el día conmemorativo de la primera aparición de Nuestra Señora, la Bienaventurada Virgen María, en Fátima, en 1917. Pero ese día también, probablemente de forma providencial, y aparte en este mes están dos grandes teólogos, dos grandes obispos, varios obispos maravillosos que están este mes, en mayo, porque hablan acerca de este tema que queremos hablar. El día 13 de mayo no solamente es la fiesta de la Virgen María en su aparición en Fátima, sino que es el día de San Roberto Belarmino, doctor de la Iglesia. Y otra vez yo se ve obligado, una vez por año casi, que es casi que una especie de rito, hablar acerca del concepto del paparético. Hace un año nosotros publicamos en nuestro canal de Telegram un audio al respecto, el mismo día, el 13 de mayo. Y nosotros partimos de una pregunta, y esa pregunta se la hacemos a vuestras calidades. ¿Por qué en el imaginario del católico promedio que tiene algún problema ha sido dócil a la gracia frente a la crisis Vaticano II? ¿Por qué el católico promedio, consciente, consciente de una u otra forma, lo que ha pasado hace 65 años no es nada, no es normal? ¿Por qué cree de forma automática, de forma tan, casi que por osmosis, ¿no? ¿Por qué cree de forma tan autómata, de forma tan redireccionada, porque de forma tan formateada, para usar un lenguaje informático, o por defecto, porque él cree que el Papa puede ser hereje en ejercicio? ¿Por qué insiste eso? ¿A qué se debe ello? Se debe a una simple razón. Primero, como hemos dicho, la crisis Vaticano II ha generado una verdadera ruptura frente al depositus fidei, ¿no? El depósito de la fe, que se encuentra en tres grandes fuentes: tradición escriturística, o sea, la Sagrada Escritura; tradición oral escrita, registrada de una otra forma, que es la patrística; y la tradición de la Iglesia a través de su magisterio, de sus papas legítimos, cuando se refieren a temas revelados por Dios a su Iglesia y que deben ser guardados para la misma, en materia de fe moral, obviamente. Esa crisis hace que, muy en parte, dependiendo del espectro de la posición teológica que estas personas que intentan buscar una solución eclesiástica a la crisis provocada por el Concilio Vaticano II, siempre tienden a tener, como hemos dicho, casi que por respuesta automatizada, que uno puede hacer vida eclesiástica ignorando o haciendo un acto de discernimiento, o sea, el saber separar lo que es ortodoxo y lo que es herético, o lo que es ortodoxo y lo que es heterodoxo. Y peor aún, el fiel católico se ve frente al dilema de que está en una especie de desobediencia parcial o total frente a curas dudosos, a obispos dudosos y a papas que se presentan como obispos dudosos, a falsos papas que presentan órdenes sagradas dudosas. En la Iglesia Católica, cuando algo es dudoso, en el sacramento del orden, en el sacramento del sagrado bautismo, se debe tomar hacia nulo, o sea, es dudoso para nulo, es dudoso para alejarse de él.
tema aparte. Entonces, ¿por qué? Volvemos a la pregunta, ¿por qué? ¿Cuál es el motivo vacilar de que el católico que empieza a entender la crisis Vaticano II opta se prefiere encaminarse a un concepto que no solamente que es erróneo, es herético, de pretender que el Papa es herético, el Papa hereje, no solamente que mantiene a cargo eclesiástico, sino que empieza a asumir ese fiel católico, sea clero seglar, pretender soluciones que aún así son heréticas, como el concilialismo, o como el discernimiento de qué o no es católico dentro de un concilio, o qué es o no es católico dentro de las órdenes dadas por el sumo pontífice en materia de fe y moral. Todo eso está condenado. Decidir qué no es y qué es católico en un concilio es la 29ª proposición condenada en la bula Exsurge Domine del Papa León X, dirigida al jabalí salvaje Martín Lutero. Jabalí salvaje como se refiere en la bula a Martín Lutero. Y segundo, el conciliarismo, antes que se me olvide, está condenado por el Papa Pío II, en el siglo XV, que las decisiones de un Papa, que hoy en día la gente cree que es herético o es muy problemático, van a solucionarse con un concilio futuro, o con las decisiones de un futuro Papa. Eso es conciliarismo, está condenado por la Iglesia. Eso es un ataque directo a la infalibilidad papal. Y es el punto ahí. Ese ataque mortífero hacia el dogma de la infalibilidad papal, pretender que el Papa legítimo, sus errores van a ser solucionados por un concilio general imperfecto, un Papa futuro. Entonces no existe el Papa herético con jurisdicción en la Iglesia, con cargo eclesiástico. Y no existe el fiel clero seglares, o sea, el obispo moderno, vuestro obispo moderno, vuestro cura moderno, con órdenes sagradas dudosas para inválidos, por el problema que generó el pontifical de 1968, no puede vuestro clero discernir qué es y no es católico de las decisiones que vienen de la persona que se presenta como sumo pontífice. Y vuestras calidades reconocen ahí las liturgias unidas con ellos, el famoso unacum. Entonces, ¿de dónde viene? Viene de esos sacerdotes que están aplicando ese discernimiento inicial de qué es y no es católico de un concilio ecuménico, qué es y no es católico de las decisiones de un papa que también contraviene dogma de la Constitución Pastor Eternos. O sea, muchísimos ataques se dan con el concepto del papa herético, o la asimilación del papa herético. Y ya tenemos inicios de ese problema con Monseñor Blaise Cruz, que es un fraile franciscano, obispo, verdadero obispo, con el padre de Pau, que es un belga. Son los primeros iniciadores del movimiento tradicionalista como lo conocemos hoy en día. Casi antes que Marcel F. de Sirén, el primer gran tradicionalista, podemos decir que es el Abbé Nance. Y mucho antes, un poco antes, o la par, el sacrantista, que escribió el libro Complot contra la Iglesia, con el seudónimo de Maurice Pinard, ¿no? El padre Sáenz y Arriaga. Son los pioneros, también con los laicos que estaban entre ellos, de lo que es el tradicionalismo y lo que es el sacrantismo. Pero el concepto de papa herético proviene de, esencialmente, sobre todo la fuerza motora en la actualidad y desde entonces, podríamos decir incluso del propio Abbé Nance, que digamos que son los primeros semillas de origen, hemos dicho un poco al mundo contemporáneo, 60, 70 del siglo XX, o sea, esa década del 60, esa década del 70. Hemos dicho, el Monseñor Blaise Cruz, con el sacerdote belga de Pau, o de Pau, no sé cómo se pronuncia, también las tesis de la Abbé Nance, y sin lugar a duda el germen y motor de la tesis del papa herético en la actualidad
es de una sociedad que es la Fraternidad Sacerdotale San Pío X, que es una institución que es la institución insigne de la tesis de reconocer y resistir, y es un sacrantismo práctico, siempre lo hemos dicho, no me voy a extender, pero ellos tienen un libro que se llama Catecismo Católico de la Crisis de la Iglesia, escrita por el padre Matías Gautron. Y en ese libro, que es muy bueno a nivel de lo que es la decisión de algunos problemas de la crisis de Vaticano II, ellos tienen un gran pecado ahí, una gran herejía, que es que ellos dicen: encontramos en la historia ejemplos análogos de eficiencia de los papas, porque obviamente, como vemos un poco al inicio, los fieles católicos, clérigos y seglares, que se ven frente a Vaticano II, tienen que hacerse eventualmente esta pregunta: ¿por qué este hereje, este papa que se presenta ahí, por qué dice cosas heréticas? ¿Por qué es un hereje? ¿Por qué? ¿Será que eso es nuevo o ya ha pasado antes? Y es ahí donde viene el problema que hemos dicho. ¿Por qué, por defecto, por qué por autonomacia, el fiel católico inicialmente, incluso después, en muchas décadas, sigue creyendo que los papas pueden ser herejes con cargo eclesiástico y con autoridad pontificia? Entonces va a decir este libro de la Fraternidad San Pío X, que tiene todos los grupos, y ellos van a hacer una pregunta para solucionar una gran crisis moral que genera tener autoridades heréticas, las cuales ellos son súbditos. Es esta pregunta: encontramos en la historia ejemplos análogos de eficiencia de los papas. Deficiencia significa deficiencias en la enseñanza de la fe, fíjense, que enseñan herejía. La pregunta es así: ya que lo hacemos nosotros sacrantistas sectarios no por herejes, sectarios porque no andamos con el concepto disléxico, disconexo de la realidad entre la fe y la moral. Encontramos en la historia ejemplos análogos de herejía entre los papas. Sí, dice el padre Matías Gautron, sí hubo infelizmente en cierto número de papas cuya vida no fue ejemplar, que es otro problema. Todavía en las cuestiones de doctrina fueran irreprensibles. No en tanto, algunos ejemplos de papas que cayeron en el error, o que al menos sustentaron el error en vez de combatirlo. O sea, ellos van a tomarse la libertad, la blasfemia, la afrenta que genera una herejía actual. Es que sí, fueron los papas Liberio, el papa Honorio I y el papa Juan XXII. Ellos asumen que estos tres papas caen en superstición de que estos tres papas fueron herejes o sustentaron la herejía de una otra manera, de forma pertinaz. Yo no puedo aquí hablar de los casos de estos papas, pero por lo menos Papa Liberio es un papa que tiene en ciertos cánones, en ciertos santorales, se conoce como el Papa San Liberio. Hay santos que no están en el santoral, ni en el martirologio, como Santa Matilde, que es básicamente una patrona, por así decirlo, de la vida monástica. San Liberio no fue hereje. En este décima que tenemos, que son ya ediciones más modernas entre comillas, pues este tiene casi 60 años. No, son buenas, pues ya tiene en la mano Karl Rahner, que es archiherético, padre director del Concilio Vaticano II. Es un arquitecto de ese concilio. En este Lessinger ya sostiene las tesis, en el índice temático, le dicen incertitud de cierto magisterio. Van a nombrar los casos de ciertas condenas que se atribuyen a San Liberio y San Atanasio, pero también en este mismo Lessinger tiene unas sentencias de algún papa, que lo voy a poner aquí, pero no me acuerdo, en donde pone a San Liberio, no dice de San Liberio, dice Liberio como defensor de la tesis ortodoxa frente a Ario. Existe una gran controversia frente a San Liberio, pero esa controversia se solucionó en el siglo XIX, al igual que la controversia del Papa Honorio I, Honorio el Grande, igual que el problema de Juan XXII, que no puedo extenderme aquí, donde eso sería video muy largo, pero esos padres, esos libros que lo leen diferentes grupos teológicos, ni siquiera directamente asociados a la sociedad o a la Fraternidad Sacerdotale San Pío X, esa gente siguen hoy en día promoviendo que hubieran papas herejes. Fueron esos tres papas que asumen que fueron papas herejes.
para que incluso esa conversación de los papas herejes, volviendo a la pregunta inicial, ¿por qué el católico hoy en día promedio, consciente de la crisis de Vaticano II, cree que hubieron papas herejes? ¿O por qué sostienen la tesis del papa herético? Porque ellos creen que si en el pasado hubieron papas heréticos con cargo eclesiástico reconocidos por la Iglesia como papas legítimos, asumen que estos falsos papas, este linaje de creadores de Vaticano II, de Juan XXIII, falso papa, hasta el actual León XIV, ellos asumen que es algo normal, es un proceso histórico semejante, podemos plantearnos una resistencia. No, no se puede. Y lo vamos a probar. Primero, en los vídeos acerca del creacionismo, nosotros hemos expuesto que no existe el concepto de hereje público, notorio y manifiesto con cargo eclesiástico. Antes de seguir hablando, hay que entender lo que es la herejía, el pecado de herejía y el delito de herejía. El delito de herejía tiene una autoridad y denominar a tal bautizado como hereje. Pero el pecado de herejía es algo que uno constata, sobre todo cuando es público, notorio y manifiesto. Es ahí que nos vamos a mantener en este discurso. Y es ahí donde todo el tradicionalismo se basa, y es ahí donde la crisis actual se maneja. Ese es el océano nuestro. El pecado de herejía, de hereje público, de bautizado hereje, que profesa herejía pública, notoria y manifiesta. Eso es importantísimo. De lo contrario, vamos a entrar en otros dilemas que también se definen a las personas que sostienen el tema del papa herético. Ahora bien, ya he dicho esto, la gente va a asumir también otra objeción. No, es que ellos no saben qué es herejía. Ellos enseñan cosas que creen que son ortodoxas. No, que son ortodoxas. No. Monseñor Roncalli, Monseñor Montini, Monseñor Luciani, Monseñor Carlo Wojtyla, el reverendo padre, ¿cómo se llama? Joseph Ratzinger, el falso cura dudoso, obispo dudoso, Jorge Mario Bergoglio, el cura dudoso y obispo dudoso, Robert Prevost. Esta cantidad de personas que se presentan como clérigos, ellos, no tanto el último, pero la mayoría de ellos, hasta el falso Papa Francisco, todos estos falsos papas de Juan XXIII, hasta el falso Papa Francisco, ellos vivieron de adultos la Iglesia Católica reconocible hasta el Papa Pío XII. Ya el actual falso Papa León XIV, él fue un niño y adolescente dentro de la Iglesia Católica verdadera, al menos de forma exterior, al menos dentro de las formas. Aún así, él proviene de una formación todavía que sabe lo que es herejía y lo que es ortodoxo. Ellos no pueden argumentar ignorancia. Todos desde 65 años han profesado un Vaticano II, sabiendo que estas doctrinas están en contradicción con el magisterio católico bimilenario. No estaba actuando en ignorancia invencible. No solamente eso. Creo que el falso Papa Francisco, ese andrajo de gusanos que hoy en día se encuentra donde esté sepultado, él, cuando estaba en vida temporal, y espero que esté en el pandemonium, cuando estaba usurpando los espacios vaticanos, él hizo 2 alusiones a ese atlantismo. Él conoce la posición nuestra. Él sabe a lo que nos referimos. Estas personas no pueden argumentar ignorancia. Tercero, esto es lo más importante. Cualquier católico que me esté escuchando, cualquier bautizado que nos esté escuchando, debe entender que en la Iglesia existen 2 visiones esenciales frente al Papa herético. El Papa herético no puede ser un Papa herético, como hemos dicho, el bautizado ve al Papa herético como algo usual, como algo que ya pasó como algo que ya aconteció en el pasado. O ve el Papa herético, como a veces lo decimos de forma jocosa, como algo
como una anomalía, algo que, oye, qué interesante, hay un papa herético. No, eso no es católico, no tiene fundamento común entre teólogos a lo largo de la historia de la Iglesia. Existen dos posiciones claves frente al papa herético. La primera, que voy a decir en latín, papa hereticus depositus est. La otra es papa hereticus deponendus est. Para entendernos, la primera es que el papa herético depositus est, papa hereticus depositus est, el papa herético es depuesto, se depone ipso facto el mismo, pues estamos dando una renuncia por herejía. O sea, el papa herético es depuesto por sí mismo. Y otra opción es el papa hereticus deponendus est, el papa herético debe ser depuesto. La principal tesis es la primera. La segunda tesis del papa debe ser depuesto. Pero quisiera empezar una vez porque es la tesis incorrecta. Es la tesis que todo el mundo sostiene. Todo el mundo no. Que las fuentes tradicionalistas, los grupos influenciados altamente por Fraternidad Sociedad Sacerdotal San Pío X a partir de 1969, por los grupos relacionados a la Venance, que es la Reforma Católica, que hasta hoy en día existe, y otros también por lo que fundó, hemos dicho, Monseñor Blaise Kurtz. Ellos sostienen la idea de discernir qué es y no es católico de las autoridades que ellos reconocen como legítimas, y asumen esta tesis que otros teólogos han sostenido hasta importantísimo, hasta el concilio, la creación, la convocatoria y parcial consumación, pues no se terminó de concluir el concilio, el único concilio vaticano, de 1869 a 1870, presidido por el Papa Pío IX. Cuando se crea la Constitución Pastor Eternos, ahí se acabó la discusión de que, ¿será que el Papa es hereje? ¿Será que el Papa puede ser herético? Y si el Papa es herético, ¿será que él puede mantener el cargo eclesiástico? Obviamente de forma mucho más profunda, obviamente, esto es una especie de ironía. Eso acabó, esas conversaciones de que si hay o no hay Papa herético, y si hay o no hay cargo eclesiástico con el Papa herético. Esa tesis del Papa deponendus est, el Papa herético debe ser depuesto, Papa hereticus deponendus est, se sostuvo con teólogos que la Fraternidad San Pío X, de forma deshonesta, le dan a sus queridos fieles, a sus pobres fieles, para que ellos crean que el Papa herético tiene jurisdicción en la Iglesia. Con este libro que hemos puesto del padre Matías Gaudón, ellos asumen que como San Atanasio fue perseguido aparentemente por el Papa Liberio y excomulgado, como también el Papa Liberio fue también exiliado, ellos asumen que un obispo puede levantarse frente a la defección del sumo pontífice demoníaco. Y es eso que enseñan hoy en día. ¿Para qué? Para sustentar la fundación de la Fraternidad de la Sociedad Sacerdotal San Pío X. Eso vamos a demostrar que es algo inocuo, no se sostiene en la teología católica. Ellos van por excelencia, ellos van a citar un teólogo que se llama Renato Villard. No un laico, cuidado, son religiosos, es un fraile de la orden de los predicadores. Se llama Fray Carlos Renato Villard, en latín es Fray o Frater Caroli Renati Villard. Cursos teológicos, tomo 9, en el Tratado de Fe y Regular de Fe, o también en el apartado de Fe, en la distinción quinta, artículo 3, número 3, objeción segunda. Esto me lo conseguí hace unos años a través de un sermón del filoefebrista que se presentaba como sacrantista del difunto reverendo padre Basilio Médano. Él sostenía esta tesis. Ahí va a decir el padre Renato Villard que tiene hojas y volúmenes de teología, pero esta opinión está equivocada. Es un breve párrafo, que ese problema sustenta toda una teología. Es apenas un breve párrafo que va a decir lo siguiente. Es así, cuando el pontífice es manifiestamente herético, como lo que hemos visto en casi 65 años,
Cristo, que es la cabeza invisible de la Iglesia, Cristo, por una especial dispensación, que es la tesis, por una especial dispensación, por el bien común y tranquilidad de la Iglesia, continúa la jurisdicción, el cargo de Papa, dándole a la Iglesia hasta que la Iglesia lo declare manifiestamente herético. La tesis del Papa Hereticus deponendus est, el Papa herético debe ser depuesto. Esto aparece en latín, yo me lo conseguí. Y aparece gratuitamente en internet, tienes que buscarlo, y aparece. Aunque también se consigue en castellano, dada por fuentes lefebristas. Esa tesis es una opinión que ya no se puede sostener. Porque lo digo yo, no lo digo yo. La tesis del Papa herético, que debe ser depuesto por la Iglesia, se intentó en el siglo XX y no funcionó. ¿Quién la hizo? Hemos hablado de él a poco. La hizo el reverendo Abbé Nance, que es un clérigo francés, que hasta fundó una orden religiosa. Ese fue consul religioso en el año 1973. Antes había hecho una serie de declaraciones escritas en contra de documentos Vaticano II apenas iban saliendo, o sea, en pleno años 60 del siglo XX. Pero en 1973, ese fue consul religioso, hay documentos y fotos de ello. Ese fue con unos libros así, o con un libro así, que se llama Liber Acusaciones a Paulum VI, el libro de acusaciones a Pablo VI, donde se acusaba nada más y nada menos de herejía, cisma y apóstata. Y ahí está, lo hizo públicamente la plaza de San Pedro, y entregó eso a las autoridades vaticanas. Volvió a repetir la hazaña en 1983, con el falso Papa Juan Pablo II, en el libro de acusaciones a Juan Pablo II. El primer intento, que es el que el más hábil, era sustentado detrás de cortinas, por así decirlo, por el supuesto cardenal, infelizmente, porque al recibir cargos herejes no tiene la jurisdicción, no tiene la legitimidad, pero un verdadero obispo, que es el cardenal para entendernos, cardenal Jornet, que estaba detrás de las acciones o propulsando las acciones de Abbé Nance. ¿Cuál era la intención de Abbé Nance? No solamente era entregar el libro, hacer público notoria la herejía manifiesta, sino que generar una reacción en cadena de los obispos, de los padres conciliares que estaban en sus diócesis, que generase a su vez una matriz de opinión que pudiese mover a los cardenales y a los obispos a deponer a Pablo VI, cosa que no sucedió. No sucedió en 1973, no sucedió en 1983, obviamente. Incluso el señor Marcel Lefebvre escribe a Abbé Nance una carta. Eso aparece registrado en el dossier que hizo el Instituto Mater Concilii, que es unos creacionista, pero menos histórico. Eso hicieron un trabajo bastante sólido acerca de estos eventos históricos. El propio Marcel Lefebvre va a escribirle a Abbé Nance, dice: si alguien va a romper con Roma, no seré yo. Monseñor Marcel Lefebvre fue expulsado de Roma, de su querida Roma, apóstata, por las ordenaciones sacerdotales que empezó a hacer en Ecón, sin permiso de su obispo local y sin permiso de su querido Papa herético Pablo VI. No funcionó, la tesis del Papa debe ser depuesto por la Iglesia. ¿Cuál es la tesis que funciona? La tesis que funciona es que la Iglesia siempre ha enseñado. No solamente por los teólogos a partir del siglo XVI. No. Esa tesis ya viene de largo. No es de ahorita que viene esa tesis. Nosotros tenemos que entender, y hemos hablado abierto con San Roberto Bellarmino. San Roberto Bellarmino no es cualquier santo. Es un doctor de la Iglesia. O sea, el Papa Pío X lo declara doctor de la Iglesia. No hace muchos años, o sea, en el siglo XX. Por medio del documento Providentissimus Deus, el Papa Pío X dirá que se debe especiar alabanza a San Roberto, que con invencible erudición defendió y probó contra sus adversarios las leyes y los privilegios divinamente concedidos al sumo pontífice, y también a aquellos que en aquel tiempo todavía no eran reconocidos por todos los hijos de la Iglesia como la infalibilidad de su magisterio en pronunciamientos ex cátedra. Aparte de ello, hasta nuestros tiempos, él se mostró defensor de la autoridad del romano pontífice, de modo que los padres del Concilio del Vaticano
se sirvieron al máximo de sus escritos y sus enseñanzas. No es una opinión más como otros personajillos. Que quien sostiene esto es un personajillo. Quien sostiene la tesis del Papa Herético hoy en día, con esto que vamos a decir, son personajes con mucha malicia y muy inicuos o muy energúmenos. Hace poco sale el cura moderno, porque según el padre Basilio Melamo, que para descanse, decía que el doctor Alberto Villasana, que está en México, él es un cura moderno, solo que él pidió la dispensa para estar una señora que se casó de cosas así. Porque él siempre se presentaba como una persona con estudios eclesiásticos. Yo pensaba, un servidor hace varios años, que era un laico, sí, con estudios eclesiásticos. Yo conocí casos de personas que tenían estudios eclesiásticos y no eran sacerdotes ni religiosos. Pensaba que era un caso de ese. No. Según el padre Basilio Melamo, él es un cura moderno. Y hace poco, al menos hace poco, un canal que es interesante, que es curioso, que un canal cismático griego, o sea, de cisma ortodoxo, pues, para la contradicción, presentó un extracto de una pequeña conferencia informal de cura dudoso o doctor Alberto Villasana, defendiendo a capa y espada la tesis del Papa Herético. Eso es herético. O sea, defender la tesis del Papa Herético con jurisdicción de la Iglesia es herético. Al menos la antigüedad, como el Fey Renato Villar, sostenía que el Papa Herético tenía jurisdicción hasta que la Iglesia pudiese deponerlo. Ellos no piden eso. Ellos quieren que nosotros estemos ahí esperando que estos sujetos se mueran. No solamente eso, en ese interín, aceptar la licitud y validez de un rito de misa que no es católico, no tiene procedencia apostólica como el Novus Ordo Missae, aceptar la licitud y validez del nuevo pontifical de falso Papa Pablo VI, que nos llena la Iglesia de falsos curas y falsos obispos, que meternos en una situación complicada de discernir qué es y qué no es católico de un concilio ecuménico, en este caso el Concilio Vaticano II, contraviniendo la Bula Exsulia Domine, estar en una situación de peligro para la fe y de situación cismática de acto, no solamente desobedecer al Papa en materia de fe moral, sino en desobedecerlo en materia de costumbres, disciplina y gobierno, cosa que está condenado por la Constitución Pastor Eternos del Concilio Vaticano el Único. Personas como Dr. Villasana pretenden que asimilemos sistemas heréticos como el Vaticano II. Demoníaco. San Roberto Bellarmino. Él tiene un libro que vamos a nombrar varias veces en este vídeo. San Roberto Bellarmino tiene un libro que se llama De Romano Pontífice. En su libro segundo, capítulo 30. Y ahí va a lanzar 5 objeciones a todas las proposiciones del Papa Herético. Unas más moderadas, otras más extremas, hacia varios lados. La tesis de Renato Villar, que hemos dicho, que sostiene la Fraternidad San Pío X, que sostiene muchos grupos hoy en día tradicionalistas, la mayoría, es una tesis que no solamente sostenía Renato Villar, también sostenía nada más y nada menos que Cardenal Cayetano, que fue el que hizo, es el teólogo detrás de la Bula Exsulia Domine del Papa León X, condenando a Martín Lutero. O sea, el hecho que un teólogo sostenga una proposición no condenada por la Iglesia no significa que sus enseñanzas sean contradictorias, ¿no? Es que él sostenía una tesis que no era correcta. San Roberto Bellarmino lo va a refutar a él, a Cardenal Cayetano. A su vez surgen posteriormente teólogos como Juan de Santo Tomás, defendiendo la tesis del Papa Herético de Ponendus Es, la tesis tanto de Cardenal Cayetano, un defensor de la tesis de Cardenal Cayetano. Estaba equivocado. Y pero algo lo bueno del de Juan de Santo Tomás es que va a clarificar que San Roberto Bellarmino se refiere a que el Papa Herético pierde ipso facto por ese mismo hecho de la jurisdicción. Por un día la gente hasta está cuestionando el hecho del ipso facto. ¿Será que San Roberto Bellarmino quería decir realmente ipso facto? El ipso facto significa que pierde en ese momento el papado. Sí, es ipso facto, es en ese momento, por más que esté vestido de blanco. Eso lo he tenido en teólogos del siglo XVII, siglo XVIII, con el caso de Juan de Santo Tomás y otros. Hasta incluso en el siglo XX, el propio Avenance, para entenderlo, Cardenal Truenet. Siglo XX, nuestros padres y abuelos estaban vivos en esa época. Yo no estaba vivo, pero mis hermanos sí. Muchos aquí, vosotros estabais vivos en los años 1973.
sea, la tesis del Papa Herético depuesto por la Iglesia no funcionó y no funciona. La tesis que vale es la tesis de San Roberto Bellarmino, que no es de él, pero él la expone y cita una serie de personajes importantes en la Iglesia. Cita nada más y nada menos que a los padres de la Iglesia. Va a citar a San Roberto Bellarmino en ese libro que hemos dicho, de Romano Pontífice, libro segundo, capítulo 30. Va a citar al padre de la Iglesia latino, San Cipriano, en su libro segundo, epístola 6, dirá: todos absolutamente los herejes y cismáticos no tienen ninguna autoridad ni derecho común. Se refiere a herejes públicos, notorios y manifiestos, no herejes vitandos. Cuidado, hemos dicho al principio, estamos refiriéndonos, estas tesis son todas, incluyendo las tesis que apoya la doctrina de San Pío X, son de herejes públicos, notorios y manifiestos, no herejes vitandos. Así que no se pongan hasta que lo que estamos diciendo. San Roberto Bellarmino dirá, San Cipriano dirá eso, que la tiene más bonito: omnes omnino hereticos ataque exmáticos nihil avere potestadis ac iudis. Todos absolutamente los herejes y cismáticos no tienen ninguna autoridad ni derecho, o sea, ni cargo eclesiástico. San Ambrosio dirá lo mismo en su libro primero de penitencia, capítulo segundo. San Agustín, padre de la Iglesia, el famoso San Agustín, en su libro, en la obra Inquiridium, o sea, en el compendio, en su capítulo 65, dirá lo mismo. San Jerónimo dirá lo mismo en el Liber contra Luciferianos, dirá lo mismo. Y San Octato dirá en su libro primero contra Parmenianum: docet hereticos et schismaticos claves regni celorum avere non posce nec solvere aut ligare. Es que el latín es más bonito, el latín es mucho más claro. Dice, porque esto me busqué en latín, yo me busqué las olas en latín, las descripciones que están en Google Books enseñan que los herejes y cismáticos no pueden poseer. Los herejes cismáticos, públicos, notorios y manifiestos, no pueden poseer las llaves del reino de los cielos, ni atar, ni desatar. No pueden ni promover, ni deponer bautizados. No puede un papa herético seguir reinando en la Iglesia para beneficio de la Iglesia. No es católico, no es sostenido por los padres de la Iglesia. Los padres de la Iglesia, como hemos siempre dicho, son los apóstoles los discípulos de los apóstoles de Jesucristo. Cuando los apóstoles, los padres de la Iglesia, todos más o menos empiezan a coincidir, siempre ese consenso de los padres de la Iglesia en asuntos de fe y moral generan certeza. O sea, es una certeza que tenemos frente al tema del papa herético. No solamente eso. Existe el San Roberto Bellarmino en la misma hora que estamos hablando. Le va a citar dos casos sobre el Papa Celestino I. En el contexto del Concilio de Éfeso, dirá que una carta que le envía al patriarca Juan de Antioquía, que era una especie de filo nestorista, como hoy en día se tiene filo cerepiacionistas, y le envía una carta también al clero de Constantinopla, el clero constantinopolitano, más o menos en estos términos. Estoy haciendo esto para resumir. Le dirá estas cosas. Eso cuando los nestorianos estaban deponiendo a otros obispos, a otro clero, pues no seguían las enseñanzas de Nestorio, que era mucho menor que lo que es Vaticano II. El nestorismo apenas estaban criticando, era una herejía teándrica acerca de una distinción muy fuerte entre el Cristo y el Verbo encarnado. En fin, ¿qué diría el Papa Celestino I frente a Vaticano II? Él dirá, entonces, ¿qué pasa? Estos obispos nestorianos, el propio Nestorio, cuando empezaban a excomulgar a las personas que no se unían, no se plegaban a sus enseñanzas, a sus herejías, el Papa Celestino I va a empezar a escribirle a estos cleros: cuidado, los que fueron excomulgados por estos herejes o por estos sujetos siguen en comunión con nosotros, con la Sede Romana, o sea, siguen en comunión con la Iglesia, o sea, son católicos. Y los que se separaron cuando vieron estos sujetos proferir herejía pública también siguen siendo católicos. Por ende, los bautizados hoy en día se separan de la secta conciliar, dejan de ir para la nueva misa, dejan de asistir a los cultos modernos de forma activa, dejan de reconocer a falsos papas, siguen estando en comunión con la Santa Iglesia. ¿Con qué papa? Con el papa futuro. Con el espíritu de la Iglesia, que se encuentra en su jerarquía.
¿Qué es jerarquía? Los obispos. Es muy simple esto. Los obispos que hoy en día tienen la voluntad de una u otra manera de extinguir la sede vacante haciendo un concilio imperfecto. Le hace hacer un cónclave o hacer diferentes concilios imperfectos hasta provocar un cónclave que surja una cabeza visible fuera apartado, extirpado del concepto y de las autoridades que conforman Vaticano II. O sea, fuera vuestro párroco local, fuera vuestro falso obispo local, falso párroco local, falso obispo local, o fuera vuestros papas locales, vuestros papas heréticos de preferencia. Es así la solución. Entonces, el Papa Celestino dirá eso. Y aparte, el Papa Celestino dirá también en esas cartas, el Papa, en esa carta que le escribe a uno de estas dos cartas, una que se escribe al obispo Juan de Antioquía, le dirá, lo que hemos dicho, que también esas personas que hoy en día dicen que tienen que ser juzgados por la iglesia, tiene que venir el Papa, una autoridad superior, y de poner al Papa herético, de poner al obispo herético, a vuestro párroco herético. Porque ya esos obispos, que en el siglo VI, en el contexto del concilio de Éfeso, que provoca el concilio de Éfeso, ya no pudo ser removido por sentencia, no pudieron ser removidos por sentencia los nestorianos, cuando estaban profiriendo herejías, de alguien que ya se había mostrado a sí mismo como un caso de ser removido. Estas personas, con sus herejías públicas o autoridades manifiestas, que enseñan este librito, los 16 documentos contenidos en este libro, todos que viven y se desviven por esto, todos ellos ya se muestran como casos de ser removidos. ¿Por qué? Porque estas herejías fueron condenadas previamente por el magisterio de la iglesia. Ellos son casos de ser removidos. Esta enseñanza de que nadie puede, los herejes no pueden ni promover ni deponer, estas cartas del Papa Celestino fueron ratificadas por el Papa Nicolás I en la carta a Miguel en el siglo IX, en el año 855, o sea, casi 400 años después. Esa enseñanza del Papa Celestino fue asimilada por otro Papa. Significa que esa enseñanza es apostólica. Esa enseñanza viene de Jesucristo. Si no me equivoco, el Papa Nicolás I fue el primer Papa coronado con tiara. ¿En qué se basa? Teológicamente hablando, esencialmente hablando de la tesis de San Roberto Bellarmino, que él depura la enseñanza de los padres de la iglesia, de santos papas del siglo VI, que sostienen después incluso papas como Nicolás I en el siglo IX. ¿En qué se basa? Aparte de esta tesis, también sostenida por otros teólogos a lo largo de los siglos, en fin. La famosa quinta opinión. ¿Cuál es quinta opinión del libro? De Romano Pontífice, libro segundo, capítulo 30. Esencialmente es esto: cayendo en herejía manifiesta, importantísimo ese término, notoria, público y manifiesta. Cayendo en herejía manifiesta, el Papa herético, el Papa pierde ipso facto, por el mismo hecho, pierde el pontificado. Esta sentencia es defendida por numerosos teólogos de renombre, tales como San Roberto Bellarmino, valga la redundancia, que él vive entre los años 1542 y 1621, vive entre el siglo XVI y siglo XVII. El teólogo Francisco Silvius, que vive entre los años 1581 y 1649, siglo XVI, siglo XVII. El teólogo Pietro Ballerini, que vive entre los años 1698 y 1769, siglo XVII, siglo XVIII. El teólogo Werners Vidal, que vive entre 1842 y 1914, o sea, siglo XIX, siglo XX, y nada más y nada menos que el cardenal Luis Villot, que vive entre 1846 y 1931, igual siglo XIX, bastante enterado. 1931, le hace ante Pío IX, o sea, Pío X, perdón. Todos estos teólogos sostienen la tesis Papa Hereticus depositus est. El Papa herético es depuesto ipso facto, por el mismo hecho, ipso facto, sin ningún tipo de declaración. En defensa de esta sentencia, por San Roberto Bellarmino, en su libro, repetimos 1000 veces para que se nos acordemos, de Romano Pontífice, libro segundo, capítulo 30, después de refutar las demás sentencias sobre el asunto del Papa herético, de cómo se debe poner, si es por iglesia, si es ipso facto, o por otra forma,
Después de refutar las demás sentencias sobre el asunto del Papa Herético, San Roberto Bellarmino expone su posición en los siguientes términos. Luego, la opinión verdadera, esto es importante, la opinión verdadera, no opinión probable, no opinión lejana, no, la opinión verdadera. La opinión verdadera porque la dice el Papa Pío X cuando lo canoniza, pero le da el título de doctor de la Iglesia. Luego, la opinión verdadera es la quinta, de acuerdo con la cual el Papa es cabeza. Del mismo modo que deja de por sí mismo, por renuncia, no lo dice pues a sí mismo, deja por sí mismo, por herético, modo que deja por sí mismo de ser cristiano y miembro del cuerpo de la Iglesia, y por eso puede ser juzgado y punido por la Iglesia. Esta es la sentencia de todos los antiguos padres que hemos nombrado padres de la Iglesia, que enseñan que los herejes manifiestos pierden inmediatamente toda jurisdicción. Se pierden el cargo, y el papado es un cargo. El papado no es un sacramento que confiere carácter en el alma. Un obispo herético sigue siendo obispo. Un obispo sodomita sigue siendo obispo. Un obispo mujeriego sigue siendo obispo. Un obispo muy casto, muy noble sigue siendo obispo. El episcopado y las órdenes sagradas de presbiterado, diaconado no se pierden con la herejía ni con los vicios. El papado no se pierde con los vicios. Puedes tener, en caso dado, un papa mujeriego, un papa sodomita, él sigue siendo papa. Es bien vicioso, pero sigue siendo papa. El papado, como es un cargo que tiene que ver directamente con la fe, y estábamos a nombrar otro teólogo que hoy en día, este mes, también de mayo, lo celebramos, el misal romano, es Santo Antonino de Florencia, obispo. Él tiene también una suma teológica, y va a decir acerca de la deposición del Papa, él va a decir Santo Antonino de Florencia, vamos a ver si podemos decirle el libro. Se llama San Antonino, arzobispo de Florencia, en su suma teológica, en 4 partes distribuida. En su tercera parte, título 22, capítulo 4, sobre la deposición del Papa, publicado en Verona en 1740. ¿Cómo un papa puede ser depuesto? ¿No? El hombre hace toda una disertación, o sea, pues todo es un tema serio. Este libro lo consiguió también en latín, buscando por internet, originales, los facsímiles de los libros. Santo Antonino de Florencia, él va a decir, también muy inteligente, y también tener otras opciones acerca del Papa Herético, incluso hasta esperar que se muera. Esta es una de las opciones que él maneja. Pero realmente él maneja, la que él le da mucha más fuerza, es la tesis de San Roberto Bellarmino. Por más que él es dominicano, o sea, él es de la orden de los predicadores, es un hijo de San Domingo de Guzmán, también es un fraile, que es obispo, sigue siendo obispo después de muerto. Su alma está en la presencia divina, está en la visión beatífica, maravilloso. Él va a decir en esta obra que hemos nombrado, San Antonino de Florencia, él va a decir que la vida para el hombre es lo que nos da, obviamente, esta posesividad de lo que es un ente subsistente racional constituido de cuerpo y alma. Una vez que el alma racional deja el cuerpo, porque no puede sostener el cuerpo, llegamos al fin de nuestras vidas, un hombre muerto ya no es hombre. Igual pasa con el Papa. Lo que da vida al Papa, el cargo papal, que es un cargo, es parte de la jerarquía de jurisdicción, no es la jerarquía de orden que tiene que ver directamente con las órdenes sagradas, diaconado, presbiterado, episcopado. Lo que da vida a ese cargo papal, a ese cargo de jurisdicción, a ese cargo eclesiástico, es la fe. Y la herejía es la pérdida de la fe. Así sea un solo punto. Como dice Satis Cognitum, el Papa León XIII en Satis Cognitum, numeral 17. O sea, cualquier punto, cualquier veneno, nada es más peligroso que esos heterodoxos que, conservando en lo demás la integridad de la doctrina, con una sola palabra, con una sola gota de veneno, corrompen la pureza y sencillez de la fe. Entonces, basta una sola herejía para corromper la sencillez y la pureza de la fe. Basta, siglos antes de León XIII, basta que esa herejía, basta que él pierda la fe con una herejía, la vida del papado se disminuye, se extingue como el cuerpo de un hombre muerto. Un hombre muerto no es hombre. El Papa Herético no es papa, porque carece de fe. Creo que le da la vida al cargo eclesiástico. Maravilloso. Digan estas cosas, muestren este vídeo, si que tienen paciencia, y vean nuestras fuentes que les ponemos en los vídeos. No estamos inventando nada.
Ahora bien, hemos dicho en algún punto del vídeo que el concepto del Papa herético ya se aplicó en el pasado. Y es cierto, se aplicó en el siglo XX con la Venanza. Alguien puede decirme, pero también la tesis del Papa que cae por sí mismo, la renuncia tácita, por herejía pública, notoria, manifiesta. También no funciona, no, sí funciona. Es la tesis que manejamos todos los grupos tradicionalistas. Solo que los grupos tradicionalistas están más enfocados en la solución del problema, que es el cónclave, que es el concilio general imperfecto. Y solo se han conformado con el concepto esencial de la Iglesia, que son los sacramentos. Pero aún así, la Iglesia no puede estar sin un Papa. Y es por eso que nosotros seguimos funcionando. Nos han agotado nuestras posibilidades. En cambio, las posibilidades de poner el Papa herético, hoy en día, estadísticamente hablando, a nivel de probabilidades, son totalmente exiguas, probablemente improbables. Entonces, lo que tenemos que ver es que el ataque, asumir la tesis del Papa herético con jurisdicción en la Iglesia y con mando, es un ataque directo a la infalibilidad papal. Nuevamente volvemos a los padres de la Iglesia. Yo tengo aquí un libro que se llama Inquiridium Patristicum, que es como una especie de Lessinger, un compendio de los padres de la Iglesia. Es la misma editorial Helder. El libro se consigue en internet gratuito, pero está en latín y griego. En ese libro va a demostrar con diferentes padres de la Iglesia que la infalibilidad papal, o sea, el Papa herético, eso no existe, eso no... Como hemos dicho, hemos nombrado papas de la Iglesia, padres de la Iglesia, perdón. San Cipriano, San Ambrosio, San Agustín, San Optato. De la mano de teólogos San Roberto Bellarmino, doctores de la Iglesia, doctores de controversia. Pero existen teólogos, también padres de la Iglesia, que van a asegurar que el romano pontífice goza de infalibilidad cuando enseña es cátedra. Y cátedra no significa cuando va a definir algo solemne. Enseñanza es cátedra es tanto en su magisterio ordinario como extraordinario. No digo yo, esa constitución de filios del Concilio Vaticano. Por eso el Concilio Vaticano del siglo XIX, el único, es elemental para entender y derrotar y aplastar y sacar de nuestras vidas la tesis del Papa herético, o la doctrina herética del Papa herético. Dirá San Agustín en su obra de sermones, el sermón número 131, en el año 417, o también los sermones, el sermón número 10, capítulo 10, el numeral de Inquiridium Patristicum 1507, dirá esa famosa frase que se nos arguye a muchos sacantistas. El Papa, la famosa frase, el Roma locuta causa finitas est. En esos libros que tienen fuentes históricas, se nos termina un poco esa frase. La frase es la siguiente: esta sede apostólica, sí, es verdad, causa finitas esa, la causa es finiquitada por la sede apostólica, pero siempre y para cuando, en cualquier momento, es para finiquitar el error, no para continuar con el error. Entonces, los padres están muy claros. La sede romana, el Papa finiquita errores, no promueve errores. Y a lo mismo, Tertuliano, que es un padre de la Iglesia, en su obra de Prescriptione Hereticorum, la prescripción de los herejes, del año 200, en el Inquiridium Patristicum numeral 294, en el sentido que la sede pueda tener errores, vicios, pero no tiene, es irreprensible en su predicación, o sea, predica de forma irreprensible, de forma inmaculada, de forma sin errores. San Cipriano, también padre de la Iglesia latino, en su carta 63 a Cecilio, en el año 200 a 258, también siglo III, dirá en el numeral Inquiridium Patristicum 580, que esa Santa Sede, ella no tiene acceso a la perfidia, o sea, no tiene acceso a la falta de fe. Y da San Pedro Crisólogo, en su carta a Eutiques, que es el Eutiques monofisista, en el siglo V, en el año 449, en el numeral de Inquiridium Patristicum 2178, que sin consenso de la sede petrina, sin consenso del Papa, las causas de fe no podemos oírlas. Por ende no podemos andar por ahí que si viene estos papas herejes nos enseñan Vaticano II. Esto es un sistema lleno de herejías ya condenadas previamente por la Iglesia, que demuestra que estos reclamantes del trono petrino no son compatibles con la patrística por carecer de predicación irreprensible de error. Dicho esto, la patrística, que son los apóstoles, los discípulos de los apóstoles, ¿qué ya nos dicen los papas ya en el siglo XIX?
Nosotros tenemos en el Décinger, que es el compendio de símbolos, definiciones y declaraciones en materia de fe moral. Eso es puro magisterio de los papas, de los 1000 años de papado, que ese libro se consigue gratuitamente en internet, por eso damos los numerales, que la gente vaya a corroborar nuestras fuentes. En el Décinger, el numeral 3066, son las ediciones clásicas 1833, su santidad el Papa Pío IX, en el Concilio Vaticano, el único, del siglo XIX, en su sesión cuarta, Constitución Dogmática Pastor Eternus, del año 1870, dirá: así los padres del Concilio de Constantinopla, siguiendo los pasos de nuestros antepasados, o sea, los padres de la Iglesia, la salvación consiste, antes de todo, guardar la regla de la verdadera fe, no las reglas de las herejías, guardar la regla de la verdadera fe, no recibir sacramentos, que es esencial, pero no consta solamente en eso. Quizás nadie es santo si no mantiene la verdadera fe. Por ende, quien enseña herejías, como el Papa herético, no tiene la verdadera fe, por ende no se salva. Y como antes la palabra de nuestro Señor Jesucristo, que dijo: tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, o sea, en San Mateo, el Evangelio de San Mateo, capítulo 16, versículo 18, no puede ser pretérito, o sea, no puede ser una causa del pasado, una especie de eco del pasado, no puede ser pretérito lo que fue dicho y comprobado por efecto, o sea, por el ejercicio de los papas, y por el ejercicio de los padres de la Iglesia, y por el ejercicio de los apóstoles, y por el ejercicio del propio Jesucristo. Pues en la sede apostólica, la sede de San Pedro, siempre se conservó inmaculada, libre de error, inmaculada la religión católica, y fue celebrada la Santa Doctrina. No existen papas heréticos. Enseñar que existieron papas heréticos en el pasado contraviene el dogma, contraviene la salvación de mantener la verdadera regla de la fe, de la religión católica, que siempre celebró la Santa Doctrina. Esta sede de San Pedro siempre se mantuvo fuera de error. Si existe una persona que está enseñando error, no es de la sede de Pedro, es un usurpador, como pasó con Anacleto II hace varios siglos, como pasó en el Cisma de Aviñón, que habían 3 pretendientes al papado que no eran herejes, eran problemas jurídicos, cada uno asumía ser papa. Y eso nos enseña una lección. Esa cosa de esperar que venga un papa se muera, o esperar que venga un concilio lo juzgue, no, ellos mismos. No, perdón, ningún concilio puede juzgar a un papa legítimo. Ellos no esperaban que papas, con todos los atuendos del siglo medieval, final del medioevo, con todas las misas en latín, con todos los rituales hermosos de la Iglesia Católica medieval, se presentaban como falsos papas, y habían católicos que decían: usted es un usurpador, usted no es católico, hacemos un cónclave y elegimos otro papa. Y así se mantuvo la Iglesia hasta llegar hasta tener 3 papas durante casi o más de 40 años. Menos hoy en día. Hoy en día no se puede hacer cónclaves, hoy en día no se puede hacer nada. Quien hace cónclaves son los herejes, estos hijos de la ramera, digamos que el culmen de la ramera apocalíptica, representantes del falso profeta, representantes del caballo blanco, que es una imitación de Cristo, hace las veces una falsificación de Cristo. Ellos se hacen cónclaves y la gente los reconoce como tal. El sacrantismo no, como dice, el que aún está vivo, creo que está vivo todavía. Esa frase la hemos dicho en otro vídeo. El doctor Opedo Rojas, que es un conclavista y sacrantista de larga data, casi tiene 100 años, tiene más de 100 años. Él dice en un escrito que hemos leído acerca de la visibilidad de la Iglesia, que en el tradicionalismo los católicos nunca somos verdaderos católicos, y en el modernismo y la secta conciliar nunca son suficientemente herejes para deponerlos de esa secta, para no tomarlos en serio. Y otra cosa más, también en el Décinger de 1070, y en el numeral de ediciones clásicas 1836, su santidad el Papa Pío IX, nuevamente en el Concilio Vaticano, su sesión sexta, Constitución Dogmática Pastor Eternus, nuevamente para estas personas que dicen que existieron papas herejes. Papas herejes en ejercicio, con cargo en la Iglesia. El Espíritu Santo no fue prometido a los sucesores de Pedro para que, por revelación suya, o sea, por revelaciones de los propios papas como personas privadas o personas personales, personas individuales, manifestasen una nueva doctrina, sino para que, con su asistencia, conservasen santamente y expusiesen fielmente la revelación transmitida
Transmitida como transmitida por patrística, Biblia y magisterio. Todo decimos nosotros porque esto es lo que está sido transmitido por los apóstoles, o sea, el depósito de la fe. Ciertamente, esta doctrina apostólica, todos los venerables padres, ¿cuáles padres? Los padres de la iglesia que hemos nombrado en este vídeo, los padres, los santos escritores, los santos doctores de la iglesia, todos venerables padres le abrazaron los santos doctores ortodoxos, como hemos nombrado, San Roberto Bellarmino, otros teólogos, San Antonino, etc. La veneraron y siguieron plenísimamente conscientes de que esta sede de Pedro siempre permaneció intacta de todo error. Repetimos, que esta sede de San Pedro siempre permaneció intacta de todo error. Hay traducciones que ponen permaneció intacta de todo error. Según la divina promesa de nuestro Señor Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, hecha el jefe de sus discípulos, San Pedro, yo rogué por ti, para que vuestra fe no desfallezca, y tú, una vez convertido, confirma a tus hermanos en la fe. Haciendo referencia al Evangelio de San Lucas, capítulo 22, versículo 32. No existen papas heréticos, no han asistido papas heréticos en la catedral de San Pedro, y los papas heréticos no enseñan herejía, porque eso implicaría una contradicción teológica frente a lo que enseña el Espíritu Santo, frente a lo que se ha enseñado en concilio, frente a lo que enseñan los santos padres de la iglesia, los santos autores de la iglesia, los papas a lo largo de 2000 años. Son doctrinas novedosas que no conservan ni exponen la verdadera fe, ni fielmente la revelación de Jesucristo. No existen papas heréticos. No se puede sostener la tesis de papa herético. No es católico. Quien enseña que hubieron papas heréticos en el pasado son unos mentirosos, son unos maliciosos y unos inicuos. Tienen que contravenir nuestras tesis. Sobre todo, busquen teólogos que después del Concilio Vaticano enseñan la tesis del papa herético, que el papa herético es depuesto por la iglesia. No existe. Después del Concilio Vaticano se acabó esa discusión. Voy a exponer una objeción adicional que es muy común en los medios lefebristas, que sale también de este catecismo católico sobre la crisis de la iglesia, de padre Matías Gaudrón, que es de la Fatina San Pío X. Él va a usar también a San Roberto Bellarmino para defender la tesis de reconocer y resistir. Y va a decir en ese catecismo de la crisis de la iglesia católica lo siguiente: San Roberto Bellarmino habló de esa resistencia del Papa. San Roberto Bellarmino, dirá el padre Matías Gaudrón, cuidado, San Roberto Bellarmino tiene por lícita la resistencia a un Papa que causara daño a la Iglesia, tanto y cuanto está autorizado a resistir a un Papa que comete una agresión física, del mismo modo que es permitido resistirle si hace mal a las almas, o si hace algún tipo de daño a las almas, o perturba a la sociedad con más fuerte razón. Si usted buscase destruir a la iglesia, es permitido, digo oponérsele, y no cumpliendo sus órdenes e impidiendo su voluntad a ser realizada. Y va a citar el libro que estamos usando en todo este vídeo, que es el libro de San Roberto Bellarmino, de Romano Pontífice, libro segundo, capítulo 29, o sea, capítulo 29, un capítulo antes acerca del Papa herético depuesto ipso facto por hereje notorio público manifiesto. Entonces sería una excelente objeción apologética en contra de la causa sacrantista, donde ellos van a asumir, estás viendo, el propio San Roberto Bellarmino dice que se puede resistir un Papa. No hay materia de fe y moral. Y ese es el detalle. No hay materia de fe y moral. Incluso San Antonino de Florencia, que también lo hemos citado en este vídeo, también habla acerca de resistir un Papa, pero no en materia de fe y moral. Es igual como lo dice San Roberto Bellarmino, pero San Antonino de Florencia lo habla 100 años antes. San Antonino de Florencia usó otro ejemplo, pero por asuntos de no extendernos, vamos a usar el de San Roberto Bellarmino, que es el santo en cuestión, donde se nos está usando un ataque apologético, usando nuestras propias fuentes, usar el argumento favorito, ¿no?, de todos los papas heréticos, sobre todo los que están unidos a ellos de forma simbólica, es resistir a un papa en ejercicio.
en materia de fe moral y disciplinas, cosas que están ordenadas por el Concilio Vaticano en la Constitución Pastores Eternos. La respuesta del Santo Doctor, muy lejos, porque no vamos a leer todo el capítulo, ¿verdad? Esto es una respuesta apologética. La respuesta del Santo Doctor, muy lejos de justificar una resistencia del Papa en cuestiones de doctrina y disciplina, vaya, en doctrina de fe y doctrina eclesiástica, en disciplinas eclesiásticas, en las cuales él es el superior legítimo e incontestable, simplemente demuestra que es lícito resistir a una agresión física o moral del Papa, que sería simplemente un acto de legítima defensa, donde esa distinción de superior, que es el Papa, al inferior, no se aplica de modo alguno. Se trata, por ejemplo, de resistir una orden o una conducta tal como hacer guerra injustamente a un país por parte del Papa, proferir una injuria contra un príncipe, contra un dignatario, interferir en la orden temporal sobre materias no relacionadas con la esfera espiritual, esto es importantísimo, exigir tributos eclesiásticos excesivos para su beneficio privado, o el mismo mandar, o de la misma manera mandar que las iglesias se cierren a causa de un episodio psicotrópico generalizado, como cerrarla por un tipo de flagelo menor, como pasó hace unos años. En este caso es lícito decir no con la misma presteza, con la misma diligencia con que reivindicamos un golpe o un ataque hacia nosotros, movidos por el mismo instinto de sobrevivencia. Pero ciertamente, y esto es importante, ciertamente, ese tipo de agresión que se refiere San Roberto Bellarmino en el capítulo 29, o sea, el capítulo 29, de aquellos que hoy en día se sirven ese pasaje del libro de Romano Pontífice, libro segundo, capítulo 29, sobre la cuestión 97 del Catecismo Católico, que no es tan malo, pero a nivel de papa ético es un desastre, de la crisis de la Iglesia, del padre Matías Gautrón, sobre la misa nueva, o sea, sobre sugerir una resistencia por partes enteras del Concilio Vaticano II, sobre la nueva misa, el Novus Ordo, y que en esferas en las cuales el poder docente legislativo del Papa están en juego, y en las cuales no sería lícito la desobediencia, caso que tengan realmente emanado de una autoridad verdadera y legítima, como el caso de la liturgia, cuando es debidamente promulgada, sobre todo decisiones de un concilio que es magisterio extraordinario, infalible, no se puede desobedecer, mucho menos encíclicas dirigidas a toda la Iglesia, no se puede desobedecer. Es muy simple, es lícito resistir a un Papa cuando el Papa somete un ejército de forma injusta en vuestras ciudades. Es lícito resistir a un Papa como el San Antonino en este caso, si el Papa pretende vender todos los bienes del Vaticano a capricho. No sería un caso de herejía, sería un caso de bastante iniquidad personal. No perdería el cargo, o sea, quedaría bastante disminuido su autoridad moral, pero su autoridad eclesiástica no. Son casos extremos que se manejaban en estas tesis del papalético o las tesis en relación al Papa. Entonces, no existe posibilidad de resistir al Papa en materias de decretos y de legislación en fe y moral. Le hace lo que enseña a nivel de religión y lo que enseña a nivel de moral católica. No hay manera de resistir al Papa en esos dos ámbitos. Como hemos dicho, el Papa ético o se depone por sí mismo, renuncia, como decía el canon 188, voy a hacer un pequeño paréntesis, como decía el canon 188 del Código de Derecho Canónico de 1917, el canon 188, sección 4 de este Código de Derecho Canónico enseña lo que es la renuncia tácita por apostasía pública en autoridad manifiesta. Ese libro fue hecho entre el reinado de San Pío X y el reinado del Papa Benedicto XV. Pues se llama el Código de Derecho Canónico Pío Benedictino o Código de Derecho Canónico de 1917. Esa es una edición, ese libro esa obra fue compilada, fue organizada principalmente por, tiene el honor de ser el secretario de la recopilación de los trabajos para la edición de ese Código de Derecho Canónico que está vigente, pues nada más y nada menos que Cardenal Gasparri,
El cardenal Gasparri él hizo una edición propia con las fuentes de los cánones, que son más de 2000 y tantos, del Código de Derecho Canónico, con las fuentes magisteriales, con documentos de los papas que sostienen la doctrina del Código de Derecho Canónico. Oh sorpresa, el canon 185, el canon 188, fracción 4, tiene la bula, entre otros documentos papales, la bula cum ex apostolatus officio de Papa Pablo IV. Lo mismo que hemos enseñado, papa herético, así sea electo con la unanimidad, o sea, el papa que sea el candidato del papado, el cardenal, que haya sido capturado infraganti antes o durante la elección, desviado de la fe, su elección es nula, así tenga el apoyo del pleno del cardenalato que lo escogió. Los que juraron obediencia previo a esa apostasía pública no tienen que tener ningún tipo de escrúpulo de separarse de su unión con este hereje público notorio manifiesto. Esa bula no ha sido lograda porque aparece registrada por el Papa San Pío X y confirmada también por Benedicto XV en la edición de este libro, Código de Derecho Canónico. No existen papas herejes. El papa hereje pierde ipso facto el cargo, así está vestido de blanco. La Iglesia tiene el derecho, el deber y la actitud de hacer un nuevo cónclave. ¿Cómo se hace un nuevo cónclave? Reuniendo a los obispos. El cardenal Villot va a decir que en caso de una eventual extinción del colegio cardenalicio, el poder de la elección del Papa baja al nivel inferior de la jerarquía de jurisdicción, en el caso de los obispos. Son ellos en la actualidad, los obispos, con verdades órdenes sagradas, no órdenes sagradas dudosas, el novus ordo, que vienen del dudosísimo y corrupto pontifical del falso Papa Pablo VI en 1968, sino los que son considerados obispos en rituales católicos, como el de Clemente VIII, en el rito latino. No existen papas herejes, no nos vamos a cansar de decirlo. No permitan, no dejen que les enseñen tesis del papa herético, ni que insistieron papas herejes en el pasado. No es católico, le hemos demostrado, va en contra de Constitución dogmática Pastor Eternus, no es garantía de fe. En esta sede petrina nunca ha habido, siempre ha estado inmaculada de todo error, siempre ha estado preservada de todo error. Nunca hubieron papas herejes. Si había un papa hereje, la sede tenía un pasado de haber tenido mancha de error. No existen papas heréticos. Ni cuando fue el caso de Alejandro II, había un papa verdadero en el exilio, fuera de Roma. Entonces, pidamos a la Virgen María que nos mantenga fieles a esa fe inmaculada, sencilla e inmaculada, como enseña el Papa León XIII, un verdadero Papa León. Nos enseña también eso, mantenernos firmes en esa fe inmaculada y mantenernos también en esa sintonía de buscar y promover los obispos y los grupos religiosos que estén con la actitud y pretendan activar el deber y el derecho de la Iglesia de escoger un sumo pontífice legítimo. Juve Domine benedicere, ad societatis in cielo super donum perducanus rex angelorum. Amén.